El rock es un boomerang, episodio podcast número 25 de esta serie. Si lo estás escuchando en iTunes, por favor, regálanos una reseña, el número de estrellas que crees que este podcast merece y quizás un par de palabras para que otras personas sepan de qué se trata esto que estamos oyendo. Si estás escuchando la versión resumida en SoundCloud o YouTube, puedes encontrar el episodio completo entrando a historiarock.com. Soy Félix San Jordi, en Twitter @locutorco. Disfruta este podcast, suscríbete y compártelo. Es tu cultura, es tu identidad. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Hola, yo soy Félix San Jordi y escuchas Rock and Roll Boomerang en Radiónica. Y una vez más, en compañía de Humberto Pérez, quien está detrás de la investigación y los libretos, te invitamos a recorrer los viejos surcos del rock hispanoamericano. Hoy revisaremos un disco fundamental en la historia del rock argentino. Hoy, en Rock and Roll Boomerang, La grasa de las capitales. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu Comenzábamos justamente con la canción que le da título al álbum, la canción La grasa de las capitales. Escuchas Rock and Roll Boomerang. Chuchu. Soy Félix San Jordi y esto es Rock and Roll Boomerang. La historia de este disco que nos ocupa hoy comienza tras un fallido show que presentó Serú Girán en julio de 1978 en el Festival de la Genética Humana en el Estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires. Serú Girán, es decir, Charly García, David Lebón, Pedrito Aznar y Oscar Moro, recién llegaban de Brasil, en donde habían grabado su primer álbum compuesto en las playas de Bucios. La presentación de Serú, que se organizó con una orquesta, fue duramente criticada por la prensa. No sin razón, ya que, según los mismos miembros del grupo, años después confesarían que habían llegado creciditos a presentar un muy buen material, pero que debido al ambiente social que se vivía en Argentina, no había sido bien recibido ni entendido. Soy Félix San Jordi, esto es Rock and Roll Boomerang. Hoy tenemos La grasa de las capitales, un disco de Serú Girán. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. Rock and Roll Boomerang, hoy con La grasa de las capitales, un disco de Serú Girán. De ese disco escuchábamos las canciones Frecuencia Modulada, que pasó hace unos instantes, una gran canción que en su momento, al igual que hoy, genera reflexiones profundas sobre la música que suena en la radio, y también sobre los momentos de angustia que atravesaba la sociedad argentina por aquellos años. La canción también está compuesta por David Lebón y Charly García. Luego teníamos esta canción que acaba de terminar, que se llama Viernes 3 AM, muy conocida, una canción tan hermosa como dolorosa, escrita por Charly y que hoy es considerada todo un clásico del rock hispanoamericano. Escuchas Rock and Roll Boomerang. Con
continuando con la historia de este álbum, La grasa de las capitales, de Serú Girán, los estudios Ion fueron el cuartel general de Serú para la grabación del disco que desde el principio se pretendió menos barroco y exuberante que el primero y a la vez más contundente. Para eso buscaron la sencillez sonora como eje de las canciones. Ahora vamos a oír Noche de Perros y Los Sobrevivientes, de Serú Girán en su disco La grasa de las capitales, hoy en Rock and Roll Boomerang. Esta oscuridad, esta noche Estas son las canciones Noche de Perros y Los Sobrevivientes. Soy Félix San Jordi y esto es Rock and Roll Boomerang. Escuchas Rock and Roll Boomerang. Hoy tenemos el segundo disco de la mítica banda de rock argentino, Serú Girán. Justamente el disco La grasa de las capitales. Y de ese disco teníamos las canciones que reflejan al aire la desolación de esos años, las que acabaron de pasar, Noche de Perros y Los Sobrevivientes. Pero esas canciones también son una muestra de la precisión musical de Serú Girán, el virtuosismo, en el que cada uno de los músicos interpreta sus instrumentos de forma magistral, verdaderamente, sin robar protagonismos, abordando en este caso el tango y el jazz, sumados a las armonías vocales como el rasgo característico de Serú Girán, que en ese momento les generó unas críticas ridículas en la prensa que los tachaba de tener voces hermafroditas. Bueno, por supuesto, con eso se referían a que cantan alto, a que hacen falsetes como técnica vocal o a que cantan lo que cantan. Son Serú Girán, con su disco La grasa de las capitales, hoy en Rock and Roll Boomerang. Soy Félix San Jordi y este tema que viene se llama Paranoia y Soledad. Después de La grasa de las capitales, Serú Girán se convertiría en una avalancha masiva y un mito sin precedentes. En 1980 publicaron su tercer disco, Bicicleta, el disco que los consagraría definitivamente. Crearían su propio sello discográfico y harían de sus conciertos verdaderos espectáculos visuales en los que la música era acompañada por luces y pirotecnia nunca antes vista en un show de rock hispanoamericano. Pero esa es otra historia. Yo, Félix San Jordi y Humberto Pérez despedimos hoy Rock and Roll Boomerang con una preciosa y sentida versión en directo de San Francisco y el Lobo, una canción original del disco La grasa de las capitales, pero hecha años después por David Lebón y Pedro Aznar. Hasta pronto. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verá. Mendoza será mi hogar. Muchas gracias, Dios bendiga. Hasta un próximo Rock and Roll Boomerang. Rock and roll es el boomerang, la voz de tu generación. Si lo estás escuchando en iTunes, regálanos una reseña, el número de estrellas que crees que este podcast merece y quizás un par de palabras para que otras personas sepan de qué se trata esto que estamos oyendo. Disfruta este podcast, suscríbete y compártelo.